una revista secular norteamericana bastante importante dedicó un artículo muy extenso a analizar con una lupa relativamente negativa, ¿no? Pero en muchos aspectos bastante justa, a analizar el caso de los evangélicos brasileños y cómo se han organizado para tener un impacto social y político significativo. Y el artículo no comienza hablando de los evangélicos y el tremendo peso político que tienen por el número de congresistas que tienen y por el número de representantes en las cámaras estatales en cada uno de los estados, sino que comienza en la cárcel, narrando la historia de un encarcelado que se hizo pasar por evangélico, ¿no? Y en consecuencia se juntó con los evangélicos en la cárcel. Y esta persona, que admite que él lo hizo por una cuestión de supervivencia, no lo hizo porque realmente se había vuelto evangélico, habla con tremenda admiración de los evangélicos, porque dice, mira, la cárcel está dividida en dos: en los evangélicos y cómo mantienen sus zonas impecables, cómo mantienen todo limpio, cómo ellos físicamente se mantienen limpios y ordenados, cómo leen la Biblia, rezan, trabajan y ocupan el tiempo en estas actividades positivas, y todo lo demás. En cualquiera de las distintas bandas o razas en las que esté separado el interior de la cárcel, todo es un desastre. Hay violencia, brutalidad, drogas, tráfico, inmundicia, etcétera. Entonces, y todos son personas que se han convertido en la cárcel, porque no estarían en la cárcel si fueran unos evangélicos practicantes o fueran católicos practicantes, digamos, realmente practicantes, ¿no? Entonces están de todos los rangos, desde criminales que se van a quedar ahí por múltiples años porque son asesinos que se han convertido al evangelismo, porque hay esta realidad de que los evangélicos constituyen un bloque respetado, aceptado, que tienen su propio segmento en la prisión. Y obviamente tienen el favor de todo el mundo porque no se meten con nadie, no entran a pelearle territorio a las bandas por control de tráfico de drogas o de prostitución o de lo que fuera al interior de la cárcel, no se pelean con nadie. Y para el caso de los carceleros, mantienen el orden ellos solos. Entonces, ¿por qué comienza este artículo por este caso? Porque muestra cómo están organizados los evangélicos de una manera tal en que la expresión de su vida, desde el punto de vista externo, social, coincida lo más posible con lo que ellos consideran que son las enseñanzas del Evangelio. Y en consecuencia, cuando salen de la cárcel, muchos de ellos salen para ser pastores junto con otros trabajos con los cuales se ganen la vida. Es decir, no para ser pastores, para tener una buena vida, sino que la consecuencia de esto es que muchas de estas personas que salen de la cárcel convertidas en evangélicos están convirtiendo las favelas, ¿no?, en lugares donde se convierten muchas de las personas de estos barrios pobres, de extrema pobreza y de alto crimen. Y en las favelas están estas personas que convierten, como dice la revista, las esquinas oscuras en esquinas limpias e iluminadas. Es decir, así como en la cárcel ellos se han convertido en una especie de refugio, también en la vida urbana terrible de las favelas, de miseria, de prostitución, de miseria física, económica y moral, ellos se convierten en un centro que refleja todo esto. Entonces, esta revista, a diferencia de muchas otras, de otros medios de comunicación que han cubierto a los evangélicos y su tremendo poder político en Brasil, hablan precisamente de cómo este poder no les viene de la nada, les viene de su coherencia de vida y de su manera de organizarse. Es decir, ellos están convencidos que deben ser un testimonio que sea visible y son
totalmente atrevidos con eso, ¿no? Y en segundo lugar, hay muchos evangélicos que creen que se tienen que organizar de tal manera que la sociedad no se convierta en una sociedad hostil para ellos. Es decir, deciden entrar en los distintos ámbitos sociales, incluyendo el político. ¿Y qué cosa creen de la política? Como dice esta revista, ellos creen que la política tiene que reflejar sus valores, punto. Entonces nosotros no creemos en el matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual, no creemos en el que el aborto es un derecho, creemos que es un crimen, creemos en específicos aspectos que deben proteger y promover a la familia, creemos en la necesidad de sueldos justos que permitan a las familias vivir honestamente, sin tener que recurrir al crimen o tener que recurrir a la corrupción para poder vivir. Creemos en una sociedad que no sea corrupta, donde las autoridades políticas no estén protegidas de la corruptela, sino que sean denunciados y sean encarcelados. Y creemos en un sistema judicial, en consecuencia, que sea firme y severo para combatir el crimen. Entonces, obviamente, con todas estas características, perfectamente los evangélicos podrían ser llamados ultraderechistas, entre comillas, como han hecho muchos medios de comunicación seculares en Estados Unidos y en América Latina, cuando se han referido al candidato que han apoyado, etc. Pero en realidad, en muchos de estos aspectos, lo que los evangélicos son simplemente coherentes. ¿Y por qué razón hablo de esta realidad? Es porque este es un fenómeno que estamos viendo en muchas partes de América Latina, donde los evangélicos que son de una extracción de las asambleas de Dios norteamericanas, es decir, de un evangelismo muy agresivo y muy anticatólico, a diferencia de la mayoría de denominaciones protestantes en Estados Unidos que han dejado ya el anticatolicismo, ¿no? Estas denominaciones, curiosamente, poco a poco se están convirtiendo en aliados de los católicos. Y no solamente en aliados en algunos lugares donde toman la iniciativa en algunos temas como por ejemplo el combate a la ideología de género. En muchos de nuestros países, nuestros hermanos evangélicos son los que han asumido el liderazgo y han mostrado una mayor capacidad de organización. Cuando en el Congreso, en el Perú, por ejemplo, se pretendía presentar una ley a favor de la ideología de género y completamente complaciente con la homosexualidad desde el punto de vista público, quienes paralizaron la avenida donde se encuentra el Congreso, y llevando de la noche a la mañana literalmente más de 30.000 personas, fueron los evangélicos. Crearon una masa crítica suficiente como para que los católicos se unieran a ellos. ¿Por qué me parece importante observar estas características? Porque los católicos no tenemos la misma visión social que tienen los evangélicos. Y en consecuencia, la coherencia católica en el ámbito público no va a ser igual a la de los evangélicos. Pero en muchos campos vamos a estar de acuerdo. En el tema de la ideología de género, del aborto, de las uniones homosexuales. Vamos a estar completamente de acuerdo, católicos y evangélicos. Y vamos a coincidir que las leyes tienen que reflejar esos valores. Sobre todo si son los valores de una mayoría y están siendo impuestos, como están siendo impuestos en América Latina, por una élite. Por la élite de los artistas, la prensa, las ONGs, por élites. Entonces, es importante que nosotros aprendamos del ejemplo de la coherencia. No vamos a hacer exactamente lo mismo, pero sí hemos visto cómo los evangélicos tienen esta conciencia de que su fe tiene que estar, estos evangélicos, por lo menos, tienen la conciencia de que su fe tiene que entrar en el ámbito público. Y muchas veces, en el caso del Brasil, la prensa le ha hecho preguntas hostiles a los evangélicos y le pregunta si es que ellos quieren dominar el ámbito público, si quieren imponer sus creencias sobre el resto de los demás.
Ellos han respondido sin ninguna vergüenza. Eso es lo interesante, que no se dejan intimidar. Como a veces los católicos sí nos dejamos intimidar. No se dejan intimidar y responden, no, nosotros no queremos imponer lo que pensamos a todos los demás. Más bien ustedes quieren imponernos lo que ustedes piensan a todos los demás. Hay una agenda secular. Nadie dice que esa agenda secular tenga más derecho a sobrevivir o a ir al ámbito público que una agenda cristiana. Si la mayoría de los habitantes coincidimos en una agenda cristiana, lo democrático es que esos valores se vean reflejados en las leyes públicas. No hay otra. Esa es la auténtica democracia. La auténtica democracia es demos kratos, poder del pueblo, el poder de la gente. Y si los que creemos que el aborto no debe ser legalizado y somos más, entonces esa realidad se tiene que respetar. Y en eso los evangélicos han sido tremendamente ejemplares. Ellos han mostrado que ese es el camino a seguir. Ellos han mostrado que esa es la manera como hay que proceder. Y están convencidos que ellos tienen que organizarse para que eso se haga realidad. Entonces, hay cuestiones que nosotros no vamos a hacer, no vamos a organizar en nuestras parroquias encuentros con políticos. Los evangélicos no tienen ningún problema en mezclar, digamos, la religión con la política. Nosotros no lo hacemos. Pero eso no significa que no tengamos que ser coherentes en el ámbito público. Un católico que es católico convencido no puede ser ni una persona partidaria de esos antivalores, ni tampoco puede ser una persona indiferente frente a cómo esos valores se apliquen en el Estado y a través de las leyes, que después van a terminar afectando la capacidad de mis hijos, de nuestros descendientes, de ser cristianos en el ámbito público, porque la ley no se los va a permitir. Entonces, hay una lección que aprender, definitivamente. No es una lección absoluta, pero hay mucho que aprender. Y eso que hay que aprender tiene que ver sustancialmente con la necesidad de ser coherentes en lo privado y en lo público. Que tengas un buen día.